Hace tiempo me mudé y tuve que dejar todas mis plantas de lado. Regalé plantas, vendí plantas, bueno, las dejé por ciertos sitios, pero de nuevo me he vuelto a sentar. Así que estas son las plantas que tengo ahora, que poquito a poco en los últimos 4 meses he ido creando, trasplantando o enraizando de alguna forma a través de esqueje. Así que esto es lo que vamos a ver hoy. Está en una fase muy incipiente de plantación, ya que suelo mantener todas las que son estilo monstera en agua, hasta que enraizan, se pueden quedar ahí. Veo que las hojas van saliendo, probablemente el comportamiento sea distinto y haya algún problemilla una vez las trasplantes a tierra. Por eso hay que tener muy en cuenta que una vez están en tierra, al principio sobre todo, la raíz está acostumbrada y la raíz es una, vamos a decir, raíz de agua. Por lo tanto hay que regarlas bastante, pero evitar que esto se convierta en una costumbre para que se readapten a la tierra. Y eso es lo que hemos estado haciendo un poco. Esta orquídea ya está en su fase de no florecer, al menos durante este año, pero el resto de las monsteras, esta por ejemplo ha echado una hoja hace nada, sobrevivió a un fracaso de hoja hace un poquito de tiempo, y esta de aquí lleva mucho tiempo intentando sacar esa hoja. La recogí ya así y poquito a poco parece que va abriendo, pero todavía le queda acostumbrarse al ambiente. Ambas, las tres, las trasplanté a la vez y se han ido adaptando bastante bien a la tierra. Veo que, bueno, las hojas se mantienen verdes, se mantiene vigoroso el porte de la planta. Es más, no necesita tan siquiera el poste este que puse por si se inclinaba hacia ese lado, ya que la monstera ya tenía una forma bastante abierta. Y de nuevo incluía en la familia una planta mucho más grande que creo que incluso no podéis ver acá, que es una alocasia. Aquí la llaman como oreja de elefante. Y esto ha sido un experimento bastante interesante porque nunca había tenido una planta de este estilo. Por lo que he estado investigando, consume muchísima agua y ahora que voy a hacer un viaje muy grande o muy largo y la casa va a estar vacía, quiero acostumbrarla lo máximo posible a que los periodos de riego, los periodos en los que puede beber agua, van a ser cada vez más largos. Así que estoy testeando un poco cuándo empieza a bajar las hojas, porque lo que veis ahora mismo creo que es un estado bastante bueno para lo que ha sido, pero cuando llega la época en la que necesita agua, las hojas caen un montón. Esta, por ejemplo, que apenas veis, puede llegar a estar por aquí y bastante inclinada. Y según vuelves a poner bastante agua, todo vuelve a su lugar en cuestión de un día. Pero sí que quiero darle unos márgenes más largos para que se acostumbre. Y ahora vamos a ver las otras que están por aquí por la casa, que también han sido pues coger un poquito del robe de esqueje o de que me han regalado plantas. Vamos a verlas. En especial una de ellas lleva conmigo desde 2021, ha estado viajando conmigo porque dije, bueno, voy a ver si puede venir conmigo. Es muy pequeñita, está plantada en una especie de tiesto de papel, que es donde aquí en Suecia te dan la sopa de miso en los sitios de sushi, que siempre dan sopa. Pues esta es. Y la sustraje en 2021 a principios, cuando llegué a Suecia, así que ha estado conmigo toda la etapa. Además es que es tan vieja que pese a que limpio bastante las hojas, siguen cogiendo una de polvo enorme. Así que tengo que ver si consigo avanzar un poquito. En un principio era solo una pequeña rama, vamos a decir, y un año después creo que se formó ya como una especie de bulbo en la tierra, y un año después sacó otra, de la nada, de un día para otro, y en cuestión de 3 semanas ya estaba montado. Y ahora ha seguido de nuevo solo con esas dos. Intrigante, desde luego.